Bienvenidos un lunes más a los directos del Instituto Claritas. Bueno, como ya habíamos anunciado, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad relacionada con el tema laboral o escolar, ¿no? Un poco en función de en qué situación se encuentre cada uno. Para ello hoy tenemos un invitado que es uno de los terapeutas del equipo. Él es Carlos. Voy a añadirlo al directo para que, bueno, pues para poder empezar, ¿vale? Y contaros un poquito más. A ver, un segundo. Voy aquí. A ver si consigo unir a Carlos. Ahora. Hola, Hola, Carlos, bienvenido. ¿qué tal? Bueno, Muchas justo gracias, te Olga. estaba hablando un poco de ti, estaba presentándote. Voy a, Genial. bueno, voy a presentarte, ¿vale? Un poco pues más a fondo para los que no te conozcan. Bueno, para los Perfecto. que podáis ser nuevos en los directos, yo soy Olga, soy terapeuta en el Instituto Claritas y bueno, y hoy nos acompaña en este directo, como ya os he comentado, Carlos. Él está especializado en infanto-juvenil, aunque también cada vez más se va especializando más en adultos y de hecho ahora está trabajando mucho con adultos y sobre todo en temas Ujú. relacionados con la ansiedad. Por eso hoy nos acompaña porque bueno, él ha tenido, pues gracias a su experiencia, tanto su formación como su experiencia laboral, ha trabajado con ambos grupos y también ha visto como mucho esta ansiedad tanto en el ámbito laboral como en el escolar. Entonces, bueno, antes de empezar con el contenido del directo de hoy, voy a hacer, como siempre hago, una breve introducción, una breve explicación sobre quiénes somos nosotros en Claritas, ¿no? Porque creo que a veces es necesario y sobre todo para los que no nos conocéis. Bueno, como ya habréis ido pudiendo ver, los que os habéis ido conectando a los directos, ¿no? Bueno, pues somos un grupo bastante amplio, habéis conocido a unos cuantos miembros del equipo, somos un equipo bastante amplio, cada uno tenemos pues experiencia y formación en diferentes áreas y desde ahí, bueno, pues queremos ofrecer pues como también como algo diverso, ¿no? Y muy ajustado a la necesidad de cada paciente o a la dificultad que cada uno se esté encontrando en ese momento dado. Por eso hacemos una primera valoración de media hora gratuita para que, bueno, pues para que la persona que cree, pues conecte con algo de los directos o esté pasando algún tipo de dificultad pueda, bueno, pues contactarnos, ver si se siente cómodos con nosotros y también contarnos un poco más acerca de lo que le está ocurriendo para poder derivarle a la persona que consideremos dentro del equipo que mejor le va a atender por experiencia y por formación, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, nada, o sea, eso es un poco una introducción breve de quiénes somos, pero para que lo sepáis los que sois nuevos. Y, y nada, Carlos, yo creo que ya me voy a poner a hablar de lo Nos que metemos nos al lío. ocupa hoy, exacto. Pues bueno, como os comentaba, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad tanto en el ámbito laboral como en el escolar, ¿vale? Como ya algunos de vosotros quizás sabéis, llevamos ya una serie de directos hablando sobre temática relacionada con la ansiedad y sus diferentes caras, ¿no? Manifestaciones de la ansiedad. Como, bueno, pues como sabemos, la ansiedad es una emoción, ¿no? Y a veces cuando esa emoción nos empieza a generar problemas, ¿no? Y bueno, pues se manifiesta de diferentes maneras. Y una de ellas, que es muy común, ¿no? Y que observamos mucho en terapia, es, bueno, pues en esta faceta laboral o escolar, ¿no? También vosotros, si os paráis a pensar, lo habréis podido observar, bueno, pues en amigos, en la pareja, en los hijos, ¿no? O incluso en los padres, ¿no? Que a veces se habla, sobre todo en el ámbito laboral, se habla mucho a veces de estrés, ¿no? Y se confunde el estrés con la ansiedad o se considera más aceptable socialmente, ¿no? Hablar de estrés que de ansiedad. Eh, Totalmente. Como que lo enmascara un poco, ¿no? Y que parece como, bueno, Sí. pues si estás estresado es normal, ¿no? La ansiedad ya suena un poco peor. Eh, entonces, bueno, todos en función, ¿no? de la etapa del ciclo vital en la que os encontréis, ¿no? Pues habréis experimentado esto pues más en una faceta o en otra, pero al final, bien sea un tema escolar o laboral, hace referencia a lo mismo, ¿no? Y yo creo que se puede abordar un poco de la misma manera. Por eso lo hemos unificado en este directo. ¿Por qué? Porque esta ansiedad en estos ámbitos tendrá mucho que ver, ¿no?
con la valoración que hacemos de nosotros mismos, con esa propia hiperexigencia, con la gestión emocional o con la gestión del tiempo, ¿no? Al final, siempre lo decimos, que en psicología, ¿no?, las cosas no son causa-efecto o no hay una única causa que genere un síntoma, ¿no?, o una dificultad, sino que, bueno, son la suma de varias pequeñas cositas, ¿no?, que nos hacen que esto se manifieste de determinada manera. Entonces, bueno, también algo que solemos hacer bastante hincapié en estos directos es que, bueno, pues que es normal, ¿no?, sentir en momentos dados pues determinado grado de ansiedad, ¿no? Al final, la ansiedad es una emoción, ¿no? Y es una emoción que, como cualquier otra, tiene su función, ¿no? Y esta ansiedad tiene una función protectora o defensiva ante algo que percibimos como un peligro o como algo dañino hacia nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí es súper positiva. El problema es cuando esta ansiedad, esto es como un poco como la campana de Gauss, ¿no? Cuando esta ansiedad se dispara y pasa cierto límite, ya deja de ser funcional y deja de ser positiva. Y empieza a generar un problema o a tener un impacto negativo pues, en diferentes áreas de nuestra vida. Pues en el tema laboral o escolar, en las relaciones, bueno, y en una serie de, incluso un impacto a nivel físico, ¿no? Justo. Entonces, bueno, esto es como, por ejemplo, pongamos el ejemplo de si tienes que entregar un proyecto en el trabajo o un trabajo en el colegio o en la universidad y esa ansiedad no lo has hecho y esa ansiedad de repente se dispara y te pone en marcha y te da tiempo a entregarlo a tiempo, a entregarlo bien, pues ahí esa ansiedad será positiva. El tema es si eso lo mantengo en el tiempo, va a hacer que pues igual en ocasiones no alcance mis fechas de entrega, que me ocasione, ¿no?, pues causas negativas, ¿no? Como decíamos, a nivel físico, a nivel relacional, etcétera. Entonces, ¿Puedo hacer un matiz, Olga? Sí. Sí, perdón, que es Dime, que yo creo que también la clave está en la intensidad, porque cuando supera unos límites justo. ya no nos orienta a la solución, sino que nos estanca bastante en el problema. De ahí la importancia de tener esas estrategias de regulación, ¿no? Exacto. Al final es, como decimos, la frecuencia, la intensidad o la duración, ¿no? Es decir, esas van a ser tres claves que van a definir si esa ansiedad es en un momento adaptativa y, por lo tanto, positiva, como cualquier otra emoción, o ya nos está empezando a generar una dificultad. Entonces, Claro. bueno, ahora, Carlos, como experto en este tema, ¿no?, también nos va a ilustrar un poco, pues, tres principales perfiles, ¿no?, en los que se podría agrupar, ¿no?, un poco esta manera de afrontar esta ansiedad. Exacto. Cuéntanos un poco, Carlos. Sí. Gracias, Olga. Pues sí, hemos pensado que sería oportuno establecer como tres categorías, no con el objetivo de que intentéis identificaros sí o sí en una, porque no nos movemos en términos absolutos, es decir, podéis coger un poco de cada. Habrá personas que igual dicen, oye, pues yo al 100% en esta, ¿no? Pero el objetivo no es que os identifiquéis y ya, sino que de cada una pues saquéis algunos tips que os puedan servir un poco, ¿no? Y que a partir de esa identificación, pues como decíamos antes, os orientéis a la solución, ¿no? Entonces, bueno, para establecer estas tres categorías, como que partiríamos de dos dimensiones. Una sería la de la autoexigencia, ¿no? Esas personas, ese estilo de personas que en el trabajo, en el colegio, en la universidad, todos conocemos a alguien o todos nos identificamos, ¿no?, con nosotros mismos ahí. Sí. Pues que hay un patrón de sobreexigencia, de pues necesito más, ¿no? Y necesito estar siempre dándolo todo. Eso al final hace un poco que no alcancemos nunca esos ideales, ¿no? Entonces la satisfacción es muy poco probable. Y luego otra dimensión no sería tanto los ideales, la exigencia, sino la capacidad de la persona de organizarse y la capacidad de gestionar su tiempo, la capacidad de hacer ese esfuerzo productivo, de alguna manera, ¿no? A partir de estas dos dimensiones voy a dar paso a estos tres perfiles. El primero sería uno más de tipo perfeccionista, donde primaría principalmente la primera dimensión, ¿no?, la de los ideales muy altos, la sobreexigencia. Este tipo de personas al final tienen una ansiedad, un malestar cuando perciben una falta de control, ¿no? Entonces, ¿cómo palian ese malestar? Pues con esa sobreplanificación, esforzándose en exceso, ¿no? Esa frase de nunca es suficiente, ¿no? Entonces, al final trabajan y probablemente obtengan resultados objetivos
que son muy buenos, pero como tienen unos ideales demasiado altos, pues nunca están satisfechos. Y además son un poco esclavos, ¿no? de esa dependencia, de alguna manera. Para ese tipo de personas el trabajo, ya sea personal o en terapia, pues sería un poco reducir esos ideales, ¿no? Trabajar esa hiperexigencia. Luego tendríamos un perfil que se iría justo al polo opuesto, ¿no? Que sería el perfil más procrastinador. Son ese tipo de personas que cuando toca planificar o cuando toca ponerse a ello, trabajar, estudiar, pues les invade un malestar porque no toleran esa situación. Entonces lo que hacen es apartar la obligación, evitan. Se tiran evitando un tiempo, procrastinando, hasta que llega un punto que se dan con la realidad y se encuentran con que tienen un examen al día siguiente o que tienen que hacer una entrega en el trabajo y no han hecho lo que tenían que hacer. Entonces ahí es cuando viene un mayor pico de malestar. Se convierte en una especie de círculo vicioso, ¿no? Y en una sensación de falta de éxito, porque al final es como no estoy satisfecho cuando procrastino y cuando me pongo a trabajar aún menos satisfecho porque no he hecho lo que tenía que hacer antes, ¿no? Y luego un perfil que es el ambivalente, que quizás, bajo mi criterio, es el que puede llegar a sufrir más, aunque como siempre dependerá de cada persona, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tiene como lo malo de cada uno, ¿no? Porque tiene sus ideales demasiado altos también, como en el caso del perfeccionismo, pero por otro lado también tiene un punto de procrastinador. Cuando toca planificar, le entra ese agobio, ¿no? Y para paliar ese agobio, ese malestar, pues evita la planificación. Sí que se pone a trabajar, sí que se pone a estudiar, pero sin ese método, porque no hay una previa planificación. Y todo esto en combinación con los ideales, pues hace que la persona invierta muchísimo tiempo en lo que es lo laboral y lo escolar, pero objetivamente no obtiene esos resultados, ¿no? Pues todos conoceremos a la típica persona, o como decía antes, nos sentiremos identificados con esa persona, que estudiaba mucho y sacaba 5. ¿Por qué yo estudio tanto? ¿No? Y con, pues eso, con lo que puede derivar, porque puede derivar en todo tipo de pensamientos, de pues no valgo, soy un inútil, bueno, eso ya sería para otro directo, ¿no? Sí, al Así que final nada, siempre hay muchos temas, ¿no? Siempre lo que vemos en los justo, directos es que al final, bueno, pues nosotros tratamos de focalizarlo en un tema concreto que sea fácil de entender, ¿no? Y que sea sencillo de explicar en este tiempo acotado que tenemos, pero al final vemos siempre que hay miles de variables, ¿no? Alrededor. eso es, eso es, eso es. Al final eso. Nosotros podemos presentar un perfil que luego, lo que tú decías, ¿no? Hay un montón de factores ahí interaccionando entre ellos que serán los que den lugar a un tipo de respuesta, ¿no? Y bueno, estos serían los 3 perfiles que, como os decíamos, realmente no, el objetivo no es que nos categoricemos ni que nos establezcamos en un grupo, ¿no? Sino que identifiquéis lo que os sirva y a partir de ahí, pues a partir de esa identificación, pues las pautas que os vamos a dar a continuación, pues os sirvan un poco para gestionar este malestar, ¿no? Vale. Sí, ¿no? Yo creo que... Sí. Perdona, no, di Carlos. No, quería decir que básicamente las personas ambivalentes, que se me había olvidado, al final siguen un patrón de hago mucho y nunca es suficiente, ¿no? Entonces, pues en esta línea el trabajo sería rebajar esos ideales, pero también dotarles de esas estrategias de planificación, ¿no? Para ser eficientes en su día a día. Es decir, sería un trabajo directamente sobre la ansiedad, sobre la exigencia y también en las habilidades, por así decirlo, en las habilidades de gestión del tiempo, de planificación, que yo creo que lo vamos a ver más adelante. Eso, estupendo. Claro, aquí no es lo que siempre decimos, ¿no? Que al final, bueno, nosotros exponemos, en este caso Carlos nos ha expuesto estos 3 perfiles que yo creo que ilustran muy bien, ¿no? En rasgos generales, ¿no? En qué nos podemos sentir identificados cada uno Eso en es. diferentes etapas de nuestra vida. Pero al final, normalmente, como él decía, ¿no? No solemos... al final somos personas, ¿no? Y somos individuos que Justo. estamos en constante cambio y también actuamos diferente en función de las diferentes áreas, ¿no? Del momento vital o de las circunstancias. Entonces, no son perfiles estáticos, ¿no? Probablemente unos os habréis sentido identificados que quizá pues en el colegio erais un perfil más procrastinador y luego os habéis sentido identificados con un perfil más perfeccionista en el trabajo o a la inversa, ¿no? Normalmente Total. todos oscilamos un poco, ¿no? Por eso siempre decimos que quizá pues ese ambivalente que está más como ahí, tiene lo mejor de los 2 mundos, ¿no? O lo peor de los 2 O lo mundos. peor. Bueno, pues que ese normalmente es el más común, ¿no? Porque es el más amplio, el más abierto, ¿no? Digamos. Justo. Pero bueno, a partir de ahí, ahora que hemos expuesto un poco cuál es la dificultad, ¿no? O esa introducción y estos 3 perfiles, siempre, ¿no? Nos gusta pues poderos dar una serie de pautas o muy generales, que evidentemente esas habrá que adaptarlas luego a cada situación concreta y a cada individuo. Pero bueno, sí que os queremos dar unos tips o unas pautas generales
sobre cómo lidiar, ¿no? O cómo poder intentar encontrarnos mejor, ¿no? O gestionar de una mejor manera esta ansiedad que nos provoca. Eso Entonces, es. bueno, ahora Carlos nos va a seguir ilustrando, ¿no? Con estas cosas. Vale, gracias, Olga. Sí, como decía, son pautas generales para la ansiedad, las más recomendadas, ¿no? Pero cada persona es única, cada persona se servirá más de unas que de otras, ¿no? Pero bueno, sí, en líneas generales, introduciendo un poco así las pautas, yo empezaría por la más básica, que muchas veces la damos por hecho que está ahí, pero no siempre. Y al final también, en casos de ansiedad o en casos de malestar emocional, muchas veces caemos en el error precisamente de descuidar este área y entramos en una especie de círculo vicioso, que es el área del autocuidado, ¿no? Nuestras necesidades básicas, pues la alimentación, el deporte, lo más básico, ¿no? Las necesidades básicas del ser humano. Y sobre todo también, muy importante estar en el aquí y ahora, es decir, que tampoco se convierta esta necesidad de cuidar estas partes, lo disfruto y no como una exigencia, un poco orientarnos al proceso y no solo al resultado, ¿vale? Vale, En esta perdona, línea, Carlos, que se te estaba cortando, pero nada, ya se te ah, escucha perfecto, nada. vale, pues resumo, ¿no? Estaba hablando de eso, de las áreas, de las partes más básicas del ser humano, ¿no? Las necesidades básicas, la alimentación, deporte, el resto de áreas que pues, quizás hemos descuidado, ¿no? Pues los amigos, la pareja, la familia, ¿no? Pues si creemos, estamos experimentando ansiedad y creemos que estas partes tan básicas están descuidadas, pues intentar, ¿no? Cultivarlas un poco. Y lo que decía es que tampoco el objetivo es que se convierta en una exigencia, ¿no? El hacerlo, Exacto. sino que lo hagamos un poco con esa necesidad de cuidado, pero disfrutando un poco del proceso y no solo del resultado. Es decir, no hago solo deporte para estar sano, que está estupendo, hago deporte también porque estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, ¿no? Invierto mi tiempo en cosas que realmente disfruto. Sí, que me gustan, ¿no? Que me generan energía como una energía positiva, ¿no? También, o sea, no por Eso el es. hecho de hay que hacerlas o porque tengo que ser un buen amigo, ¿no? Porque tengo que ser una buena pareja, sino o que tengo que ser la persona más sana o más cuidada, ¿no? Sino Total. porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Conectar también desde ahí con qué le gusta a cada uno, con qué disfruta, pues empleando su tiempo libre, ¿no? Y poder hacer más de eso, ¿no? Que muchas veces, como tú dices, siempre estamos como muchas veces muy volcados en cuidar a los demás o en atender las necesidades de los demás y muchas veces ese autocuidado se da por hecho y nos descuidamos a nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Y creo que ya dan la clave, ¿no? Sustituir el tengo que por el me gustaría. Por el me gustaría, disfrutarlo. Vale, en esta línea, desde una perspectiva más cognitiva, pensamientos, ¿no? Pues identificar cómo leemos la realidad, porque muchas veces, por nuestra historia de vida, pues cada persona tiene un perfil, ¿no? En cuanto a la lectura de las situaciones, ¿no? Pues yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pues vas por la calle y te encuentras un conocido que no te saluda, ¿no? Pues a partir de esta situación objetiva podemos dar pie a todo tipo de interpretaciones. No me saluda porque le caigo mal, no me saluda porque no me ha visto, no me saluda porque tenía prisa y no se podía parar a hablar conmigo. Como veis, estas tres interpretaciones van a dar lugar a unas emociones y a unas formas de actuar totalmente diferentes. Entonces, nada, yo lo que os animo es a que reviséis vuestra manera de leer la realidad, las gafitas que os ponéis, y si creéis que es una lectura de la realidad algo pesimista o en la que salís siempre perdiendo, o casi siempre, sin entrar en generalizaciones, pues nada, que intentéis por lo menos identificarla y cuestionar un poco esos pensamientos. No con un objetivo de controlar los pensamientos, pero sí de ponerlos un poco en debate, como mínimo, ¿no? Sí, En esta línea, yo creo que también es importante cuidar el lenguaje interno, porque da la casualidad que con los demás somos súper respetuosos, siempre cuidando nuestras palabras, que no se vayan a ofender, pero si os dais cuenta, mucha gente seguramente al identificar esta parte será consciente de que cuando se habla a sí mismo hay falta de educación, no hay respeto hacia uno mismo, en muchas situaciones, no de manera generalizada, ¿no? Esas exigencias de las que hablábamos. Entonces, si creéis que ese crítico interno está demasiado presente, pues lo mismo, identificarlo y cuestionarlo un poco para quitarle ese poder, ¿no? Yo creo que eso es importante. sí, exacto, un poco los mensajes que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Que al Eso final es, esos marcan una gran diferencia. eso es, la forma de hablarnos. Y nada, en esta línea, pues estamos hablando de pensamientos, cómo condicionan nuestras emociones, pues también, ¿no? Identificar las emociones que estamos sintiendo, saber por qué están ahí. Oye, pues tengo ansiedad, pues ¿por qué puedo tener ansiedad? Y escucharlas y actuar un poco en consecuencia. Pues si un día estamos un poco más tristes, pues porque hemos suspendido un examen, porque nos ha ido mal en el trabajo, permitírnoslo de alguna manera. Pues oye, mira, yo estoy triste y es la emoción que toca, tampoco voy a luchar contra ella, ¿no? Voy a escucharla y si creo
que quizás está mediada por estas interpretaciones que decíamos, pues oye, pues eso lo trabajaremos, pero por lo pronto escuchar la emoción, ¿no? Que para eso está ahí y nos dice muchas cosas. Ujú. Sí, no. Perdona, Sí, Carlos, no sé si vas a añadir algo más. nada más. Sí, ¿no? Que iba ¿no? recogiendo un poco esto que decías, ¿no? Que muchas veces creemos, ¿no? O tenemos las emociones categorizadas como buenas o malas, ¿no? Y yo creo que Total. las emociones no son buenas o malas, ¿no? Las emociones están ahí, cada una de ellas tiene una función diferente. Aquí el tema es que algunas son agradables y otras son más desagradables, ¿no? Y eso sí es así, ¿no? Exacto. De ahí vendrá es un poco esa tolerancia. Por eso hablábamos al principio también de esa relación de esta ansiedad que surge a veces en el ámbito laboral o el escolar, también muy relacionada con la parte, como decía Carlos, de la gestión del tiempo, ¿no? También, pero también muy relacionada con esta gestión emocional, Eso ¿no? es, Que eso un es. poco desde ahí. Entonces, bueno, yo por añadir un poco, yo creo que las pautas que nos estaba dando Carlos son muy potentes y son muy buenas, como decimos, ¿no? Al final siempre habrá que adaptarlas a cada caso concreto. Pero al final yo creo que también un poco ligado a esta parte emocional, ¿no? Y a esta parte de, oye, ver cómo estoy yo y poder permitirme, ¿no? También, oye, que pues hay días que uno pues no rinde lo mismo. También desde ahí muchas veces pensar, ¿no? Y conectar con, oye, ¿qué horas son más productivas para mí? Sobre todo también muy Total. enfocado eso enfocado a todo, ¿no? Tanto al trabajo como a lo laboral como al escolar. Pero también, sobre todo, en los estudios, ¿no? Que hay muchas veces una imposición, ¿no? Una sensación de tengo que estudiar porque es lo que hay, ¿no? Y también poder intentar conectar. Uy, Carlos se está cortando, no sé si los demás me oís bien. Le veo a él que está en ruedita, pero bueno, yo continúo porque creo que a mí sí que me estáis viendo y oyendo bien. Vale, Perdona, Carlos, Olga, creo que que es has que vuelto. se me ha cortado. He vuelto, estoy Ya, aquí. no te preocupes, si es que estaba preguntando justo eso, sí, si a mí me oían bien, pero vamos, creo que sí. Genial, Entonces, genial. nada, bueno, que sería esta parte, sobre todo en los estudios, que hay esta sensación de imposición, ¿no? También un poco Justo. conectar con, oye, ¿con qué parte disfruto más, ¿no? De mis estudios o hay alguna parte con la que disfrute? También esta parte de intentar comprender, ¿no? Y centrarnos no tanto en aprobar, sino en aprender. Yo creo que esas dos partes será importante hacer un poco ese trabajo de introspección, ¿no? Y ver, habrá algo que te guste más que menos, ¿no? Si estás en el colegio, en la universidad, habrá seguro una asignatura que te motive más que otra. Pues intentar también siempre empezar por lo que nos resulta más sencillo, ¿no? Si intentamos coger la costumbre de organización o de gestión del tiempo con lo que nos resulta más difícil, pues al final se va a complicar. Y Total. luego yo creo que aquí hay una clave y un esquema que siempre hay que seguir a la hora de estudiar. Y ahora para este lapso como más estudiantil, pero yo creo que es la lectura, el subrayado, el esquema, resumen y luego intentar memorizar, ¿no? Porque muchas veces empezamos a leer, eso nos desborda porque no entiendo nada, porque no entiendo el global de la asignatura, no entiendo el por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que seguir un poco este esquema y esto nos va a facilitar también a la hora de estudiar. Sea un máster, sea la universidad, sea porque estoy haciendo una tesis doctoral, sea que estoy en el colegio, ¿no? A todo nivel de estudios, ¿no? Eso, yo creo que esa estructura es muy útil. Y Total. luego, yo creo que así ya más en general, más a nivel ambiental y pragmático, ¿no? O sea, un poco de preparo mi espacio para estudiar o para trabajar, porque esto es útil también para trabajar y es que el ambiente sea agradable, es decir, que al menos mi mesa en donde yo estoy estudiando me resulte agradable. Pues no sé, pues habrá quien le guste ponerse en el trabajo un cactus, ¿no? O en el colegio tener la mesa despejada. O bueno, que más o menos, ¿no? Unos mínimos. O en casa, la mesa donde estudio, que tenga también pues el material que necesito. Aprender a alternar. Yo creo que esto es muy importante, alternar descansos con tiempo productivo, porque sea en el trabajo o en tema escolar, es importante alternar, necesitamos un descanso, o sea, pues evidentemente nos lo vamos a tener que gestionar también un poco en función de los horarios que tengamos, ¿no? Pero sí que buscar unos ratos para uno mismo, pues para poder pues ir al baño, comer algo, beber agua, ¿no? O sea, como un poco Total. organizar también en función de eso, despejarnos, salir a dar una vuelta a la manzana, ¿no? Un poco lo que dentro de nuestras posibilidades.
Luego también importante en cuanto al espacio, la luz, la ventilación, todo eso nos va a favorecer también pues que podamos concentrarnos más en el ámbito que sea. La luz, pues si es posible, mejor que sea luz natural, que el espacio sea un espacio donde no haga ni mucho calor ni mucho frío. Se recomienda una temperatura de unos 21 o 22 grados aprox, pero bueno, eso también sabemos que no es siempre tan fácilmente controlable. Pero si hay una ventana, ventilar cada X tiempo, ¿no? No ponernos unas panzadas de trabajar de 4 o 5 horas seguidas o de estudiar, porque no vamos a acabar rindiendo. Pues intentar buscar esos 5 minutos, 10 minutos de un poco de despejarse. Y siempre, como decía... Perdona, Olga. Dime. Yo creo que ahí entran en juego mucho los ideales, ¿no? Ser consciente del límite de cada uno Justo, la y hiperexigencia. conocerse. Eso es, pero conocerse, ¿no? Porque al final con la hiperexigencia al final pasa por un desconocimiento, ¿no? Creo que puedo llegar a más, pero es que realmente a lo mejor eso, pues no nos podemos estudiar 5 temas en una tarde ni hacer la entrega en una tarde, pues conocernos y calcular bien esos tiempos. Claro, o emplear el tiempo en 3 proyectos, porque estoy en mi trabajo y ahora mismo tengo 5 proyectos diferentes y tengo que sacar adelante esta tarde 3. Pues igual es mejor centrarme en una tarde en uno, luego poder dedicar, o esa organización, pero una organización, como decía Carlos, siempre realista y conociendo mis propias limitaciones, ¿no? Y también conociendo, por ejemplo, en el trabajo mucho los imprevistos, ¿no? Porque en el trabajo tú te puedes organizar muy bien, pero luego de repente surgen mails, surgen llamadas, surgen imprevistos. Pues también contemplarlos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Justo. Y luego, bueno, también yo creo que, como decíamos, como siempre, aparte de la luz, el ambiente agradable, que haya, ¿no? Una ventilación y demás, importante un poco anticipar. Es decir, oye, si yo sé que a las 9 de la mañana me tengo que estar sentado en la mesa de mi oficina o en la mesa de mi casa, porque ahora con el teletrabajo no se sabe, ¿no? Porque ya empieza mi jornada laboral. Bueno, pues intentar haberte ya preparado el café, tener una botella de agua, una serie de cosas. Ay, mira, nos dicen por aquí. Uy, bueno. Ah, bueno, pues disculpad si habéis estado oyendo ruidito a lo largo del directo. Bueno. Lo siento, mira, me puedo quitar los cascos. Vale. A ver. Bueno. Gracias por avisar. Sí, gracias por avisar. Exacto. Bueno, pues mira, ya está, solucionado. Y disculpad si se ha oído ruido. Yo la verdad no, o sea, estaba ya aquí concentrada y ni cuenta nos hemos dado. Y nada, lo que decía, ¿no? Pues poder anticipar, prepararte el café, prepararte una botella de agua, ¿no? Para, si oye, ahora me voy a poner y voy a estar 2 horas o 2 horas y media antes de mi descanso. Pues bueno, esas 2 horas intentar estar focalizado, ¿no? Y pues poder ir al baño antes. Y esas cosas que parecen de sentido común, pero muchas veces se nos olvidan, ¿no? Y de repente te pones a las 9 de la mañana y a los 5 minutos, ay, me voy a hacer un café, ay, me voy a ir al baño. Y eso hace que perdamos mucho más tiempo, ¿no? Y como decimos, eso es universal. Bien estés estudiando en el colegio o bien estés trabajando en tu empresa, ¿no? Al final son cosas que hay que tener en cuenta y que creemos que a pesar de que puedan sonar un poco como de sentido común, son útiles recordarlas, ¿no? Y nada, bueno, os hemos contado pues un poco el tema del directo de hoy. Os damos paso a, pues si tenéis algún tipo de pregunta, comentario, que nos podáis dar un poco de feedback. Y bueno, y lo primero, muchísimas gracias a Carlos, que creo que bueno, se ha estrenado hoy en los directos y creo que lo has hecho fenomenal y lo has explicado muy bien. Así que mil gracias por, bueno, pues por acercarnos un poco también el tema este de la ansiedad en los estudios y en lo laboral. Ha sido un placer, de verdad que me gusta mucho, o sea que gracias. Bueno, y nada, pues eso, vamos a esperar un minutito a ver si hay alguna pregunta. Como siempre, a los que os hayáis conectado un poco tarde, vamos a dejar el directo grabado. Y bueno, y si os habéis sentido identificados y veis que no podéis, ¿no? O que esa ansiedad en estos diferentes ámbitos os supera y no os permite estar rindiendo lo suficiente o no os está incidiendo negativamente en otras áreas, bueno, pues os invitamos a que os podáis poner en contacto con nosotros, solicitar esa primera valoración gratuita, pues a través de aquí de Instagram, a través de nuestro mail de contacto, que es contacto@institutoclaritas.com, o a través de nuestra web, que es www.institutoclaritas.com. Y nada, nosotros eso, parece que no hay ninguna pregunta. No parece. Así que... Nos libramos.
Nos despedimos entonces, Carlos. Vale, un placer, la verdad. Y si tenéis dudas, si nos quieren escribir, pues las podemos resolver más adelante. No hay ningún Jus- problema. Justo, nos podéis escribir ya no solo para la valoración, sino para cualquier tipo de duda, dejárnoslo en comentarios, mandarnos un mensaje directo, un poco como os sintáis cómodos y nosotros tratamos de recoger todas las comentarios, dudas por todas las diferentes vías. Así que estamos a vuestra disposición y mil gracias por escucharnos. Y nada, muchísimas gracias a ti, Carlos, por Y ahora, participar. ha sido un placer, a ti. Bueno, pues nada, que tengáis buena tarde. Hasta Igualmente, luego. un saludo a todos. Chao. Adiós, Olga.